Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la última hora, mirando a lo que sucedió tras el ataque de Israel contra Irán. Netanyahu alertando sobre el arsenal nuclear del país iraní. Miraremos también a la intervención de Estados Unidos, la reacción por parte de Rusia. Y también el foco estaba puesto en las tropas norcoreanas. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, alertaba hace escasos minutos. Miraremos también a la advertencia por parte de la OTAN y a lo que sucede en el conflicto en Ucrania con Rusia avanzando hacia Prokros y también con el foco puesto en las elecciones georgianas. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Irán. Dice que en un corto periodo de tiempo ha eliminado todos los daños causados a la infraestructura militar del país durante un ataque con misiles iraníes, lo que anuncia el ministro de Defensa de la República Islámica, Aziz Nasirzadeh. Dice que con sus últimas acciones agresivas, Israel causó daños menores que eliminan inmediatamente utilizando su propio potencial científico. Es lo que citaba la agencia MER con declaraciones del Ministerio de Defensa iraní. Tras el ataque por parte de Israel, Irán anuncia que en apenas un par de días ha reparado los daños causados por el ataque. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha dicho que su país va a desplegar todas las herramientas disponibles para responder al último ataque israelí contra instalaciones militares iraníes. Dice que usarán todas las herramientas disponibles para dar una respuesta fuerte y efectiva a Israel, es lo que afirmaba en una conferencia de prensa. Anteriormente, el comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que Israel no logró sus objetivos y advirtió que enfrentaría amargas consecuencias que serían inimaginables. Precisamente les contamos que en Irán, 2 días después del ataque israelí generalizado en territorio iraní, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha afirmado este lunes que sus sistemas de defensa aérea estaban preparados y repelieron con éxito el ataque de Israel. El portavoz Ismail Baqai ha dicho que la respuesta iraní será decisiva, añadiendo que Irán mantiene su derecho a responder al ataque sionista, aunque la naturaleza de esa respuesta aún está por determinar en función del tipo de ataque al que se enfrentó Irán. Les contamos además que Irán, después de este ataque, va a seguir adhiriéndose a la política de renunciar a la creación de armas nucleares. Es lo que afirmaba el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Dice que su posición con respecto a las armas de destrucción masiva es extremadamente clara y permanece sin cambios, basada en la fatwa de la máxima autoridad religiosa y política de su país, del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Dice además que el sentido común va a imperar y que no van a transferir su programa nuclear a una dirección militar, es lo que apuntaba en una conferencia de prensa. La transmisión fue realizada por la compañía estatal de radio y televisión de Irán. Desde 2003, Irán ha recibido una fetua del líder supremo que afirma que la producción de armas nucleares está prohibida porque es contraria al Islam. Ahí miramos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha dicho este lunes que Irán busca desarrollar un almacén de bombas nucleares destinadas a destruir Israel, 2 días después de que Israel bombardeara objetivos militares en la República Islámica. Netanyahu habla de una respuesta aguda. Este es su mensaje para Irán. Lo escuchamos. שלוחות הטרור באזורנו, שמרכיבות את ציר הרשע בהובלת איראן, מבקשות לכבות את שלהבת התקומה שטיפחנו במאמץ של דורות. תשובתנו להן, דווקא במקום הזה, חדה וברורה. האור ינצח את החושך, הטוב יגבר על הרע. וקדושת החיים תכריע את הסגידה למוות. Precisamente Irán dice que está intentando desarrollar un arsenal de bombas nucleares para destruirles, equipadas con misiles de largo alcance, misiles intercontinentales que Irán está tratando de desarrollar. Es lo que apuntaba Netanyahu en un discurso ante los legisladores en el inicio de la sesión de invierno del Parlamento israelí. Decía Netanyahu que Irán podría amenazar al mundo entero en cualquier momento. Precisamente Netanyahu dice que Israel golpeó duramente sitios clave en Irán durante sus ataques aéreos el sábado. Es lo que apuntaba el primer ministro de Israel en un apasionado discurso en la apertura de la sesión legislativa de invierno de la Knesset. Decía Netanyahu: hemos causado graves daños a los sistemas de defensa de Irán y a su capacidad de exportar misiles. Decía además: no estábamos atacando tornos, sino fábricas industriales de la muerte y las atacamos con dureza. Netanyahu rechaza indirectamente los informes de que la Casa Blanca le convenció de reducir la respuesta de Israel al ataque con misiles balísticos del 1 de octubre, enfatizando que tomaron decisiones de acuerdo a sus intereses y consideraciones. El primer ministro afirma que la estrategia de Israel contra Irán y sus representantes es clara, que su estrategia a largo plazo es desmantelar el eje del mal, cortarle las armas en el sur y en el norte, exigirle un alto precio a Irán y sus representantes y evitar que Irán tenga armas nucleares.
Miramos también a informaciones de The Times of Israel. El ministro de Defensa israelí acusa a Netanyahu de carecer de un plan claro respecto al enfrentamiento con Irán. Gallant advirtió a Netanyahu que los esfuerzos bélicos habían vuelto inútiles y debían reorientarse. Gallant llamó a actualizar los objetivos de guerra a la luz de los ataques intercambiados con Irán. La crítica de Gallant se produce después de un informe de que Netanyahu informó a sus aliados que iba a destituir al propio Gallant después de atacar a Irán. Por su parte, en Estados Unidos, el presidente estadounidense Joe Biden convenció al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de la conveniencia de lanzar solo un ataque limitado en territorio iraní. Es lo que informa el periódico emiratí The Nation, citando a un diplomático occidental anónimo. El presidente de los Estados Unidos resultó no ser un pato saliente, es decir, un líder que en realidad está cumpliendo su mandato según esta información. La combinación de presión de los Estados Unidos y diplomacia de crisis permitió evitar un ataque israelí a gran escala contra Irán, que había provocado un aumento de los precios del petróleo. La fuente señaló que el primer ministro israelí a cambio recibió más existencia, defensa de Washington y libertad de acción con respecto al movimiento palestino de Hamas y al chií Hezbollah. Israel además ha bombardeado este lunes la antigua ciudad libanesa de Tiro después de que las FDI emitieran un llamamiento de evacuación de amplias zonas de la urbe que ya había sido atacada a primera hora del día. Según indicaba la Agencia Nacional de Noticias libanesa, aviones israelíes lanzaron una serie de ataques tras el llamamiento de evacuación. En la ofensiva se vieron afectados varios edificios residenciales. El ejército israelí advirtió que llevará a cabo ataques contra objetivos de Hezbollah en varias zonas de la ciudad. Las actividades de Hezbollah, dice, nos obligan a actuar enérgicamente contra él, es lo que apuntaba el portavoz militar Avichai Adrae en una publicación en X, instando a los habitantes a dirigirse al norte. Tiro fue reconocida Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Israel lleva varios días atacando diversas partes de la ciudad, dejando gran parte de su centro en ruinas, según recoge Al Jazeera. También pendientes de una cita clave hoy del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se reúne este lunes a petición de Irán, una reunión de emergencia en torno a la situación crítica que se está viviendo en Oriente Medio, después de que Israel atacara en la madrugada de este sábado varios objetivos iraníes. La presidencia suiza del Consejo de Seguridad ha anunciado que este encuentro de urgencia se celebra a petición de Teherán y después de que la propuesta haya sido apoyada por Argelia, Rusia y China. El noveno secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, ha vuelto a pedir el cese de las hostilidades en Gaza. Dice que en nombre de la humanidad reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato, la liberación inmediata, incondicional de todos los rehenes y a la rendición de cuentas por los crímenes del derecho internacional. Irak también ha protestado. El gobierno de Irak ha presentado una protesta formal ante las Naciones Unidas por el uso de su espacio aéreo por parte del ejército de Israel para llevar a cabo el sábado una serie de bombardeos contra territorios de Irán en medio del aumento de las tensiones en Oriente Próximo. Basim al-Awadi, el portavoz de la oficina del primer ministro iraquí, ha indicado que Irak ha presentado formalmente una carta de protesta al secretario general y al Consejo de Seguridad de la ONU, condenando la flagrante violación del espacio aéreo y la soberanía de Irak por parte de Israel al usar el espacio aéreo iraquí para llevar a cabo un ataque contra Irán este sábado. Así ha indicado que al-Sudani ha dado además orden de contactar con Estados Unidos, principal aliado de las autoridades israelíes, para abordar esta violación a partir del acuerdo estratégico y el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la soberanía de Irak. También hablamos ahora de Rusia. El Kremlin está instando a todas las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio a ejercer moderación en medio de la escalada de tensiones. Según el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov, este lunes decía que Moscú mantiene una comunicación activa con las partes interesadas clave, entre ellas Irán, Israel y Palestina, como parte de un esfuerzo diplomático para aliviar las hostilidades. Subrayó que su país sigue comprometido a promover cualquier iniciativa que pueda reducir las tensiones en la región. Sus comentarios siguieron a las acciones del ejército israelí el sábado por la noche, cuando decidió atacar objetivos militares en Irán. También llamaba la atención sobre el hecho de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, habla de una pérdida del sentido de humanidad. Decía Borrell, no sé cuántas resoluciones de la ONU ha incumplido sistemáticamente Israel, y cuando decimos que exigimos un alto el fuego, la exigencia significa nuestra capacidad para hacerlas cumplir. Escuchamos al jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Remind also the situation in Iran. The Israeli retaliatory attacks against Iran, as confirmed by IDF, occurred amid severe and growing regional tensions. It is crucial to use all our channels of communication to lower these tensions and contribute to de-escalation.
Israel, que además advierte de que Hamás no ha respondido a las propuestas actuales de alto el fuego en la franja de Gaza, es lo que apuntaba un funcionario israelí al Times of Israel este lunes. La fuente dijo que Israel está dispuesto a negociar cualquier propuesta. Israel no ha recibido ninguna respuesta oficial de Hamás sobre las diversas propuestas de acuerdo de rehenes que se están discutiendo, es lo que apuntaban a este diario israelí. Tampoco la han recibido los mediadores. Israel dice está estudiando todas las opciones para llegar a un acuerdo y está dispuesto a negociar cualquier propuesta. Sin embargo, el funcionario también dijo que el gobierno israelí no está dispuesto a considerar detener su operación militar en Gaza. Según el informe, la dirigencia de Hamás fuera de Gaza ha estado en caos desde que el líder del grupo, Yahya Sinwar, fuera asesinado a principios de este mes. El funcionario israelí dijo que Israel todavía no sabe quién está tomando decisiones sobre las negociaciones de rehenes en Hamás. Unas negociaciones que no se espera que terminen antes de las elecciones de Estados Unidos, es lo que apunta en las últimas horas la cadena CNN. Hablando con personas familiarizadas sobre el asunto, apuntan a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ve razones para poner fin al conflicto en Oriente Medio antes de la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aunque Washington pudo evitar por el momento una guerra incontrolable en Oriente Medio, el ataque israelí directo contra Irán lleva a la región a una nueva y más peligrosa situación. Según la fuente, la nueva ronda de conversaciones que comenzó el domingo en Doha no tenía como objetivo lograr un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes, sino más bien reiniciar el proceso de negociación después de una larga pausa. Los equipos negociadores de Israel, Hamás y los países mediadores también abordaron la guerra en curso en el Líbano, así como la influencia regional de Irán. Precisamente sobre el alto el fuego hablaba en las últimas horas el portavoz del gobierno israelí, David Mencer. Confirma que el equipo israelí está en Doha negociando un acuerdo de rehenes con la ayuda de Estados Unidos. Lo escuchamos. Yes, I can confirm, David, that an Israeli negotiation team is currently in Doha, and we are attempting to reach a hostage deal with the assistance of the US and the other mediating countries. And I'll say to you very, very clearly in response to your question that Israel is interested in reaching an agreement that aligns with the objectives of this war. Now, I can again confirm what we've said in the past, that the Hamas terror organization continues to impose conditions that prevent progress. Pendientes del conflicto en Oriente Medio, mirando también a las elecciones de Estados Unidos, Trump dice que no va a abrir más guerras en el extranjero. Kamala Harris, por cierto, insta a Donald Trump a seguir los mismos reconocimientos que ella. Hemos escuchado hace escasos minutos a Joe Biden. Hacemos una pausa, 2 minutos, y volvemos con todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Sueñas con unas vacaciones a orillas del Mediterráneo? Oliva Nova Beach & Golf Resort es tu destino ideal. Un hotel en primera línea, las dunas, alquiler vacacional en nuestras villas y apartamentos. Sea como sea que te guste viajar, en Oliva Nova encontrarás la opción de alojamiento perfecta para ti. El resort para los deportistas. En Oliva Nova encontrarás instalaciones deportivas como un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el legendario Seve Ballesteros, 7 pistas de pádel al aire libre, rutas en parajes cercanos como el Parque Natural del Montgó y la Marjal Pegoliva, y la posibilidad de practicar deportes acuáticos en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo. El resort para los foodies. En Oliva Nova podrás disfrutar de la buena mesa y saborear el Mediterráneo en todos sus restaurantes, a platos de autor con ingredientes cuidadosamente seleccionados, deliciosas paellas, recetas locales y producto de cercanía. Y todo ello regado con un buen vino. El resort para los que buscan desconectar. En Oliva Nova todos encontrarán una manera para evadirse de la rutina. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los diferentes programas de animación infantil y un oasis de relajación para los no tan pequeños. Un circuito spa, sauna, masajes y tratamientos de belleza. No se nos ocurre un escenario mejor, una playa de fina arena blanca, aguas cristalinas y poco profundas, protegida por dunas naturales. Además de encontrar todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas, te ofrecemos un 15% de descuento exclusivo para ti. Reserva ahora en www.olivanova.com con el código promocional NEGOCIOSTV y disfruta de tus vacaciones en la playa al mejor precio. Oliva Nova, el resort de las experiencias.
Y ya estamos de vuelta en Negocios Televisión con el foco en las elecciones de Estados Unidos, todos pendientes del 5 de noviembre y también de los planes de ambos candidatos. El expresidente y candidato republicano a las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que en caso de que vuelva a ocupar el despacho Oval, evitará que las tropas estadounidenses participen en conflictos fuera de su país. Dirigiéndose a una multitud en el estado de Pensilvania, el político afirmó que no enviaría soldados a luchar en una guerra extranjera tonta y sin fin. Decía Trump, no tienen por qué enviar a sus hijos a la guerra ni hacer que los maten por un país del que nunca habían oído hablar y que de todos modos no quiere tener nada que ver con ustedes. Al mismo tiempo, Trump arremetió contra su rival en los comicios, Kamala Harris, asegurando que hacer la presidenta sería arriesgar la vida de millones de personas. Decía Trump, nos llevaría a una tercera guerra mundial con toda seguridad porque es demasiado incompetente para hacer el trabajo. Trump, además, que podría iniciar nuevos acuerdos de Minsk si gana las elecciones estadounidenses, es lo que escribe el Financial Times. Trump y su compañero de fórmula para vicepresidente, J.D. Vance, han expresado reiteradamente su deseo de poner fin a la guerra en Ucrania. La pregunta es cómo. En septiembre, Vance planteó la idea de un conflicto congelado con regiones autónomas a ambos lados de una zona desmilitarizada y Kiev en un limbo diplomático fuera de la OTAN. Un asesor de larga duración de Trump dice que un plan podría ser una reinterpretación de los fallidos acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 que buscaban poner fin a los combates en el este de Ucrania entre las fuerzas ucranianas y los separatistas de la minoría ruso-parlante respaldados por Moscú. Estos pactos esbozaban un plan que mantenía la integridad territorial de Ucrania al tiempo que consagraba zonas autónomas, pero sus términos nunca se implementaron y se hicieron cumplir. En esta ocasión, dice el asesor, habría mecanismos de ejecución con consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo, pero tendrían que ser vigilados por tropas europeas, no por fuerzas de la OTAN ni por fuerzas de paz de la ONU, dice el asesor. Hay dos cosas en las que Estados Unidos insistirá. No tendremos hombres ni mujeres. El mecanismo de ejecución no vamos a pagar por ello, lo pagará Europa. También miramos a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata. Ha dicho este lunes que se sometería a una prueba cognitiva y desafió a su rival republicano, el expresidente Donald Trump, a que se sometiera a la misma prueba. Trump ha menospreciado repetidamente a Harris en sus mítines, llamándola estúpida, incompetente y loca, entre otras cosas. También ha elogiado sus propias habilidades mentales en numerosas ocasiones, afirmando que aprobó con nota una prueba cognitiva anterior que realizó 2020. Decía que a esto es a lo que ha recurrido y que cree además que en realidad está cada vez más inestable y desquiciado. Dice Kamala que ha recurrido a los insultos porque en realidad no tiene ningún plan para el pueblo estadounidense, es lo que apuntaba Harris a CBS News. También miramos al actual presidente de Estados Unidos, un Joe Biden que alerta sobre las tropas norcoreanas en Ucrania. Dice que son muy peligrosas. Lo escuchamos. Yeah, and you got, it's very dangerous, and the idea that Kamala's opponent is talking to Putin and discussing what should be done, I mean, anyway, I'm not... Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha dicho este lunes que el despliegue real de tropas norcoreanas en el frente de la guerra en Ucrania podría ocurrir antes de lo esperado. Los comentarios de Yoon se produjeron en una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Compartió información sobre el envío de tropas de Corea del Norte a Rusia, diciendo que el despliegue real de las tropas a Ucrania era una situación grave que podría ocurrir más rápido de lo esperado. Yoon dijo que Corea del Sur espera buscar contramedidas prácticas con la Unión Europea y los Estados miembros y redoblará los esfuerzos para monitorear y bloquear los intercambios ilegales entre Rusia y Corea del Norte. El envío de tropas norcoreanas, dice, es un problema crítico que exacerba la guerra ya prolongada en Ucrania. Es lo que apuntaba von der Leyen, según la oficina de Yoon. Agradeció a Corea del Sur por su decisión de enviar una delegación gubernamental a la Unión Europea para compartir información. También miramos a la OTAN. El secretario general Mark Rutte confirmaba este lunes que se han desplegado tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk para luchar junto con el ejército ruso. Escuchamos el aviso de Rutte. I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia and that North Korean military units have been deployed to the Kursk region. The deployment of North Korean troops represents, one, a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. Two,
Yet another breach of UN Security Council resolutions. And 3, a dangerous expansion of Russia's war. NATO calls on Russia and the DPRK to cease these actions immediately. The deepening military cooperation between Russia and North Korea is a threat to both the Indo-Pacific and Euro-Atlantic security. Rutte afirmaba además que el despliegue representa una escalada significativa en la crisis de Corea del Norte y en la guerra entre Rusia y Ucrania y una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Decía Rutte que la profundización de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte es una amenaza tanto para la seguridad de la región del Indo-Pacífico como para la euroatlántica. Decía que Putin no puede solo. Escuchamos. Has already supplied Russia with millions of rounds of ammunition and ballistic missiles that are fueling a major conflict in the heart of Europe and undermining global peace and security. In exchange, Putin is providing North Korea with military technology and other support to circumvent international sanctions. This underlines the importance of democracies standing together to uphold our values and to face our shared security challenges. But the deployment of North Korean troops to Kursk is also a sign of Putin's growing desperation. Over 600,000 Russian soldiers have been killed or wounded in Putin's war, and he is unable to sustain his assault on Ukraine without foreign support. This is because the Ukrainians are fighting back with courage, resilience and ingenuity. NATO allies will continue to support a free and democratic Ukraine because Ukraine's security is our... Añadía que la OTAN está consultando activamente en el seno de la alianza y con los socios del Indo-Pacífico y seguirá vigilando de cerca esta situación. Por su parte, en Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado este lunes que una respuesta de los socios de Kiev al supuesto despliegue de fuerzas norcoreanas en la guerra de Ucrania es un pretexto para justificar una presencia de militares occidentales que desde hace tiempo se encuentran en territorio ucraniano. Lavrov ha incidido en que el acuerdo de seguridad entre Pyongyang y Moscú no es secreto, sino que es de dominio público. Dice que el texto completo ha sido publicado y de ninguna manera viola disposición alguna del derecho internacional. Es lo que apunta en una conferencia de prensa, según recogen las agencias rusas. También miramos a la OTAN, que se hacía eco este lunes de las dudas que pesan sobre las elecciones parlamentarias en Georgia tras la denuncia de un supuesto fraude en los comicios, subrayando que hay falta de confianza pública en el resultado. En un mensaje en redes sociales, la portavoz de la Alianza Atlántica ha señalado que la misión de observación internacional ha constatado las condiciones desiguales en las que se celebraron las elecciones en referencia a la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Dice que esto socava la confianza pública en el resultado, insistiendo en que la OTAN pide una investigación a fondo sobre las denuncias de violaciones relacionadas con el proceso electoral. En Alemania, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha expresado este lunes su preocupación por los problemas denunciados durante las recientes elecciones parlamentarias de Georgia, citando importantes violaciones a los estándares de votación. Fischer destacó problemas como la intimidación de los votantes, las violaciones del secreto y la violencia en los centros de votación. Subrayó el apoyo de Alemania a los llamamientos de los observadores internacionales para que se investiguen a fondo estas irregularidades. En concreto, tras la votación, la presidenta georgiana calificó las elecciones de completa falsificación y afirmó que Rusia interfería para debilitar la trayectoria europea de Georgia. Hay reacción, hay respuesta por parte de Rusia. Kremlin rechazaba este lunes las acusaciones de injerencia en las elecciones parlamentarias del pasado sábado en Georgia. Aseguraba que las denuncias de una supuesta intervención rusa en este proceso son totalmente infundadas. Decía Peskov: rechazamos con firmeza las acusaciones. Así se sentenciaba el principal portavoz del Kremlin, que por otra parte ha admitido que este tipo de sospechas suelen ser habituales. En este sentido, ha circunscrito las elecciones a una cuestión interna de Georgia y ha pedido que ningún país interfiera. Los resultados oficiales conceden la mayoría en el Parlamento al partido Sueño Georgiano, aliado de Moscú, pero tanto la oposición como parte de la comunidad internacional, entre ellos los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, han expresado sus dudas sobre la transparencia de este proceso.
Miramos también al Kremlin, y es que Rusia está preparando la visita de su presidente, de Vladimir Putin, a Kazajistán. Las fechas del viaje se anunciarán más adelante, es lo que apuntaba Dmitry Peskov, como se desprende del protocolo de la Comisión Intergubernamental para la Cooperación entre Rusia y Kazajistán, cuyos extractos fueron citados por la agencia Kaztak. Putin podría realizar una visita de Estado a este país el 27 de noviembre. Dice Peskov que la visita se está preparando activamente y que les informarán oportunamente sobre las fechas. Así respondía a la pregunta de si realmente se espera un viaje de este tipo. Precisamente las fuerzas rusas han avanzado hacia varias ciudades del este de Ucrania, acercándose a la captura de la estratégica ciudad de Prokros, es lo que apuntaban blogueros rusos y ucranianos, según la agencia Reuters. Decía que el enemigo avanzó en Selidove, así escribía Deep State, un grupo con estrechos vínculos con el ejército ucraniano que analiza imágenes de combate. La aplicación de mensajería de Telegram el sábado por la noche publicó un mapa que indicaba la presencia de tropas rusas en el sureste de la ciudad. Las fuerzas rusas han estado atacando la ciudad minera de carbón de Selidove en la región ucraniana de Donetsk durante la última semana. Su captura allanaría el camino para un avance ruso sobre Prokros, a 20 kilómetros al noroeste. El medio de comunicación ruso Soz informó en Telegram que las tropas de Moscú controlan el 80% de Selidove. El jefe de la región de Donetsk, instalado por Rusia, dijo que las fuerzas rusas habían izado la bandera de su unidad en el techo de uno de los edificios de la ciudad de Girnik, unos 14 kilómetros al sur de Selidove. En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad ha denunciado este lunes que un grupo de personas armadas intentó penetrar desde Ucrania en la región de Briansk. Si bien esta supuesta incursión no tuvo éxito y 4 de los saltadores cayeron eliminados por las fuerzas rusas. El ataque tuvo lugar el domingo en la zona de Klimovsky, según el relato oficial recogido por la agencia Interfax. El gobernador de la región, Alexander Bogomaz, ya había denunciado los intentos de incursión de un grupo armado, dando igualmente por hecho que este ataque no había tenido éxito. Las autoridades de Rusia han reforzado su vigilancia en la frontera ucraniana para evitar la apertura de nuevos frentes tras la incursión lanzada a principios de agosto sobre Kursk, una región aledaña a Briansk. En el caso de Kursk, fuerzas ucranianas sí lograron entrar en territorio ruso y, de hecho, la ofensiva en la zona sigue abierta. Por su parte, en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Sybiha, ha dicho este lunes que Ucrania está dispuesta a invitar a Rusia a la segunda cumbre de paz en noviembre. Por el momento se desconoce dónde se celebrará la cumbre, ya que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está negociando con Suiza, que acogió la primera cumbre. India, Arabia Saudita, Qatar y Turquía están en las quinielas. Rusia ya ha indicado que no asistirá al evento. Durante una visita a Sudáfrica, Sybiha afirmó que los ciudadanos ucranianos apoyan abrumadoramente la propuesta de Kiev de unirse a la OTAN. Agregó que la iniciativa también cuenta con el apoyo bipartidista en Estados Unidos y que Ucrania confía en el apoyo de sus aliados. Precisamente el ejército ucraniano ha neutralizado 94 de los 100 drones suicidas Shahid y de otros tipos lanzados desde el domingo por la tarde por las fuerzas rusas contra territorio ucraniano, lo que apunta el parte de este lunes de la Fuerza Aérea de Kiev. De los drones neutralizados, 66 fueron derribados sobre los oblasts ucranianos de Sumy y Kharkov en el noreste, Chernihiv y Kiev en el norte, Poltava, Sitomir o Kirovograd en el centro, también Melnytsky, Ternopil en el oeste y Mykolaiv en el sur. En Cherkasy, Melnytsky y Kiev se produjeron, según la Fuerza Aérea Ucraniana, el mayor número de interceptaciones. Otros 28 drones perdieron el rumbo gracias a las interferencias electrónicas con los que el ejército ucraniano neutraliza un porcentaje cada vez más alto de los aparatos no tripulados rusos. 4 de esos drones acabaron dirigiéndose a Rusia y a Bielorrusia, el único país vecino de Ucrania que apoya a Moscú en esta guerra. También hablamos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que llegaba este lunes a Islandia para participar en una cumbre con los países nórdicos y mantener reuniones bilaterales con los primeros ministros de la propia Islandia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. Decía Zelensky, sus conversaciones se centrarán en el apoyo al plan de la victoria y en las materias en las que nuestra cooperación pueden dar máximos resultados, es lo que escribía en sus redes sociales. El presidente ucraniano mencionó entre los temas prioritarios la financiación de la producción de Ucrania de armamento, en especial de armamento de largo alcance, los preparativos de cara al invierno y la seguridad marítima. Además, adelantó durante su viaje, abordará también con los líderes nórdicos posibles acciones para restringir el uso que hace Rusia de barcos fantasmas para burlar las sanciones occidentales a su petróleo y el refuerzo de la asistencia militar a Ucrania, tanto en materia de equipamiento militar como de instrucción.
También les contamos que Volkswagen está contemplando el cierre de al menos 3 plantas de fabricación en Alemania, junto con la reducción de las otras en la región, eliminando decenas de miles de puestos de trabajo e implementando una reducción salarial del 10% como parte de esta importante estrategia de reducción de costos, es lo que apuntaba la directora del comité de empresa del grupo Volkswagen, Daniela Caballo, durante un evento en Wolfsburgo este lunes. Muchos empleados prevén huelgas debido a los recortes de personal previstos, según fuentes citadas por el diario financiero Handelsblatt. El presidente del Consejo de Administración de la marca pretende conseguir un ahorro de costes de unos 4.000 millones de euros para la marca. Si se implementan, estos cierres de fábrica serían los primeros en Alemania en los 87 años de historia de Volkswagen. Pendientes de la última hora, también del análisis, mirando a lo que pasa en Oriente Medio, pendientes de las elecciones en Estados Unidos, del conflicto en Ucrania, las advertencias de la OTAN sobre las tropas norcoreanas. Una pausa, 2 minutos, y seguimos con el análisis en Negocios Televisión.